tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Hoy les vamos a presentar la segunda parte de la conversación que sostuvimos con el hoy diputado Porfirio Muñoz Ledo el 26 de octubre del 2005. En esta segunda etapa, en esta segunda parte, conversamos sobre los temas relevantes ya de su vida política, de su actuación política, la corriente democrática, la interpelación como dirigente del PRD, los momentos estelares de la historia de este país a finales del siglo pasado que le tocaron vivir, el levantamiento zapatista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la reforma política electoral, después su paso a la Cámara de Diputados por primera ocasión en la 57 legislatura que también él dirigió, y hacemos todo un resumen de acontecimientos, de anécdotas de esta etapa que tuve la fortuna de compartir con él. Vamos, sin más preámbulos, con la segunda parte de la conversación con Porfirio Muñoz Ledo. Amigos, buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Como lo ofrecimos la semana anterior, continuamos esta extraordinaria conversación con Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio, muchas gracias. Al contrario. Y que además, perdón, un paréntesis pequeño, cómo cambian los tiempos, ¿no? ¿Te acuerdas en 92 cuando casi tomaste por asalto este canal? Sí, cuando estaba Virgilio. Sí, que andábamos en campaña. Bueno, pero vamos al tema de la... Es un asalto pacífico. Fue pacífico. Este es pacífico. Este es pacífico, claro. Aquel no. Por ahí tengo, seguramente debe estar en archivo la entrevista, aquella te la voy a rescatar, fue interesante. Y aquella mañana que manifestantes de nuestro partido entonces estaban en la plaza pública y no me dejaron que los intermediarios porque tienen cita con el gobernador en la noche, ¿te acuerdas? Aquellos viejos revolucionarios que por la noche no lo eran tanto. Bueno, estábamos en la Secretaría de Educación, ahí la revolución educativa. Bueno, fue la gran oportunidad de mi vida, el cargo que con más entusiasmo y pasión he desempeñado, fue un año fantástico, tenía el poder, imagínate que en la campaña con candidato único, línea con todos los gobernadores, línea con todos los sindicatos, línea con todas las empresas, entonces yo le pedí al presidente, le pregunté que si quería cambiar el país por la educación, me dijo que sí. Les puse lo que había que hacer, la educación y los medios, la educación y el sindicato, la ampliación de la edad de escolaridad, el tema del presupuesto, las grandes decisiones que había que tomar en la educación. A todo me dijo que sí, se paró emocionado y me dijo, le doy mi palabra de presidente, de mexicano, de que se hará todo eso. Pero empezaron las intrigas, lancé el Plan Nacional de Educación, 7 grandes sesiones en Los Pinos, con los normalistas, con los científicos, con los universitarios, con los atletas. Le dije todavía, es el puesto más importante del país, porque tiene relación con los estudiantes, con los padres de familia, con todo el mundo. Me dijo, eso quiero que haga. Empezó todo. El plan era lo que se tenía que hacer. Estamos sufriendo de no haberlo hecho. Todo este tema que ha surgido, voy a escribir el lunes sobre esto, de que no se ha logrado superar la condición del maestro, porque no se implantó la licenciatura, viene de entonces, de que la Secretaría de Educación fue derrotada frente a los intereses creados, ¿te das cuenta? Fue una derrota de la Secretaría de la Educación Nacional, no fue mi derrota, y se sigue pagando hasta ahora. Claro, en las reuniones tenían que ir los secretarios de Estado, porque ¿cómo puedes hablar de educación agrícola si no está de la agricultura, de educación para el trabajo si no está el de trabajo, de educación, las ciencias del mar si no está el de pesca, etcétera, ¿no? O el de Hacienda, que es fundamental. Entonces armamos demasiado ruido, esa era la idea. Yo le dije, quiero ser su Vasconcelos, no se lo oculto. Vasconcelos fue el gran ministro de Álvaro Obregón, don Jaime Torres Bodet fue su secretario particular y fue el mejor ministro de Educación después, y yo fui como secretario de don Jaime. Es una herencia que me corresponde además, para la que estoy preparado. Yo nací en educación, esa es la tarea de mi vida. Si en eso acabara mi vida, no me importa. Sin embargo, las intrigas al año tuve que salir. Esto fue dramático. ¿Cómo fue el rompimiento? No, bueno, se iban acumulando.
En primer lugar, las gentes cercanas al presidente, has mencionado una, otros miembros de la familia. El pacto fue que el líder del sindicato, que era el secretario de Acción Social del partido, Carlos Jongitud, se fuera al gabinete, que era lo que quería el Congreso del Trabajo, al ISSSTE, a cambio de que no interfirieran ya más en la vida sindical, que es una vida en parte gremial y en parte son los cuadros medios de la Secretaría, todos lo sabemos. Entonces, como Jaime Torres Bodet lo había establecido, que el líder del magisterio fuera el secretario de Educación, si no tiene esa función, ¿cuál tiene? ¿Cuál tuvo Vasconcelos? Claro, con todo respeto al gremio, un exsecretario del Trabajo, y es el mejor convenio colectivo con el sindicato, el de más altos salarios también de la historia de la Secretaría, le respeté sus derechos gremiales, no su derecho de injerencia en las decisiones técnicas de la Secretaría. Ese es otro problema. Tu llegada a Naciones Unidas. Bueno, yo termino, cuando me llama López Portillo y me dice, Porfirio, yo creo que usted, no sabía cómo decirme, le dije, no, es muy sencillo, simplemente las fuerzas que se me oponen dominaron. Ahí le dije, le señalé, aquí. No creo que acá siquiera, le dije ahí. Se emocionó. Dijo, usted es un gran mexicano, le voy a pedir al licenciado Reyes Heroles, el secretario de Gobernación, que diga un discurso en su honor en la Secretaría de Educación. Bueno, yo dejé de verlo mucho tiempo, me llamó un año después, estuve viajando por América Latina, Estados Unidos, dando clases, cursos, volví a mi vida académica, quiso vincularse conmigo de nuevo, me nombró consejero especial, sin sueldo, pero sí, pues me ayudaba para mis viajes, cosa que yo les ayudaba también, porque querían que yo estuviera el mayor tiempo fuera. Bueno, cambió la Secretaría de Educación, de Relaciones, salen Reyes Heroles en Gobernación, sale Roel, sale Ricardo García Sáenz en Programación, entra el embajador Jorge Castañeda, el grande, no aludo al pequeño, y me lo encontré en Washington. Pequeño por... No, no quiero, me lo encontré ayer, está fuera de sí, simplemente no quiero opinar, la opinión pública ya lo ha juzgado. Entonces, su labor desastrosa en relaciones. Y me dice, oye, ¿te incorporarías a la relación exterior? Le dije, me lo ofrecieron cuando salí de educación, no quise. Quedamos, regresé a México y el presidente me dijo, ¿iría usted a algún lado? Le dije, a Naciones Unidas. Y estábamos en el tema de la energía que él y yo habíamos trabajado en aquella comisión de inversión y financiamiento. Él quería un plan mundial de energía y me nombró. Naciones Unidas es muy amplio, muy rico, daría para otro programa. Simplemente cambió el sentido, porque hubo un conflicto provocado por Estados Unidos en confrontación con Cuba, que presidía el movimiento no alineado. Cuba era el candidato a ser miembro del Consejo de Seguridad. Los americanos no lo querían dejar pasar a ningún precio y se hizo una confrontación tremenda. Colombia-Cuba, pero Colombia como candidatura norteamericana, hubo 104 votaciones. Empate, nunca, bueno, empate no, se necesita mayoría de 2 tercios. Hasta que en diciembre no pasaba nadie, entonces se me acercaron cubanos y colombianos y me pidieron que yo entrara, ¿no? Entonces entré al Consejo de Seguridad, experiencia que no había tenido México. Don Luis Padilla Nervo lo había sido el primer año, pero ni se reunía el Consejo por el comienzo de la Guerra Fría. Entonces me dediqué 2 años a eso, tremenda experiencia, fenomenal, daría para mucho. Aprendí muchísimo, apliqué todo lo que había aprendido en mi vida. Tan fue intenso y tu trabajo fue reconocido que llega un momento en que estás en el umbral de ser candidato y luego secretario general de la ONU. Esto ya sería la antología de mis fracasos. No quiere, porque no quiere. Organizamos este encuentro de Cancún, países desarrollados y países en desarrollo, que es una iniciativa de Willy Brandt, el ex canciller de Alemania, presidente de la Internacional Socialista, que a mí me propone en Nueva York. La empezamos a armar. Cuando ya está armada me la quitan, no me querían invitar a lo de Cancún. El presidente me invita a Cancún, vestidos los dos de guayabera, a recibir a todos los jefes de Estado, porque él tenía compromiso conmigo. Yo le dije, voy para la Secretaría General, porque se va a ir Balham, y si va Balham le toca a Latinoamérica. Y me dijo que sí, pero la Secretaría de Relaciones, todas las envidias, y hicimos una operación para que Balham se retirara. El candidato era candidato de África, muy amigo mío,
Salim Salim de Tanzania, que estábamos hablados también. Yo fui a Tanzania a hablar con el presidente Nyerere, hablé con el presidente Mitterrand. Era claro que si se iba Mitterrand, entraba a México, entraba yo, era claro para todos. Yo recibí 10 días antes un telex de la Secretaría diciendo que sí había una candidatura norteamericana, lanzara la candidatura del canciller, con el que yo he hablado 5 veces y no tenía ningún interés, ni tenía las condiciones físicas ni de otro tipo. Simplemente fue para bloquear. No me contestaron el teléfono, no me podía venir a Nueva York. Es una historia muy complicada. No pude presentar mi nombre en tiempo. Salió mi amigo Pérez de Cuellar, lo apoyamos como una solución de compromiso. Me vine a México. Aquí la frase que le recordé a López Portillo hace 2 años, ya estaba muy enfermo. Le dije, oiga, no traigo grabadora porque nunca he grabado, pero déjemelo porque lo voy a escribir. ¿Cuál fue su razón? Es lo único que yo no entiendo. Ya me había dicho por qué educación, me había pedido disculpas, me ha dicho que era el peor error de su vida política, todo. Por cierto, antes de morir, frente a sus hijos, el señor López Portillo, tú puedes pedirles el testimonio, me lo dio su hijo José Ramón. Él dijo, yo le he dicho a Porfirio que el peor error de mi vida fue que pedirle su renuncio en educación. Nunca me he atrevido a decir que mi peor error es que Porfirio no haya sido presidente de México. Lo dijo a sus hijos antes de morir, me lo han contado, ¿no? Pero en fin, así es. No, él dijo, el sistema mexicano no soporta un papa mexicano. Fíjate la idea. Y yo me iba allá, que crecía a nivel mundial, después no me paraban aquí. En lo que no se equivocaron desde el punto de vista de la mecánica del sistema, porque si como embajador venimos y armamos la corriente democrática, imagínate si hubiera yo venido después de ser secretario general de Naciones Unidas. Por supuesto. No hubiera habido necesidad de invitar a un mexicano tan distinguido como es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Hubiera sido absolutamente innecesario. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Por razones obvias. Entonces, simplemente esa fue la frase. Él me dijo que no era cierto, que había sido una cosa de relaciones. Nunca le pude sacar otra versión, pero así fue. Yo renuncié, a mí me renuncia, eso me manda a llamar y ahí es donde viene la confrontación. El candidato, Miguel de la Madrid, compañero mío de escuela, amigo de toda la vida, me dice, no vayas a renunciar, porque como somos de la misma generación y somos amigos, el presidente lo va a ver como una ruptura, la relación es ya muy mala. Entonces me pide que me quede y yo me quedo con una condición, irme un mes a Latinoamérica, siendo embajador todavía, para ver cómo componíamos toda la situación. De ahí nace el grupo Contador. A ver a los presidentes, me voy a Nicaragua, me voy a Costa Rica, me voy a Venezuela, me voy a Colombia, me voy a Panamá, y empiezo a recorrer Latinoamérica en vacaciones. Y armamos eso que fue luego el grupo Contador. Termina el periodo, el Liceo de la Madrid invita varias veces a platicar, armaríamos un gobierno de conciliación nacional y finalmente pues me quedo en Nueva York hasta el día último porque no recibo ningún mensaje. Vengo, me despido el día que tomo posesión, presento nuevamente mi renuncia y bueno, fue un momento muy difícil, yo estuve fuera un mes hasta que volví a hablar con el presidente, me dijo, hazme un favor las cosas. Y yo no te pedí nada. Quédate 2 años más en Naciones Unidas, a terminar. Yo tenía nada más 2 años, hacía lógica. Entonces ahí fui presidente del grupo de los 77, presidente de las negociaciones económicas mundiales, y se fue prolongando, porque a partir de mi salida de educación, la principal objetivo del gobierno es que yo estuviera fuera del país, en lo que era hacia mi persona, no a otros objetivos más importantes que yo. Siempre era algo para que estuviera yo fuera. Historia Siempre. que luego a veces se repite. Claro, de la Madrid se define hacia el 84, cuando abre las fronteras, sin nada a cambio, cuando infla la bolsa de valores para poder transferir la propiedad de las empresas públicas, cuando cede a toda la presión norteamericana sobre privatizaciones, sin tener a quién vender además, perdón, a lo loco, cuando rompe el Pacto de Cartagena, que era un sistema de negociación global de la deuda, y ahí empiezan mis diferencias, siempre amistosas, yo lo veía, incluso lo vi en Estados Unidos cuando fue a Nueva York y venía, todo el mundo estaba democratizando.
Entonces México se veía cada vez más para atrás, entregado a los neoliberales y con un sistema autoritario que estaba vendiendo toda la autoridad que había acumulado el proceso revolucionario para objetivos opuestos a los que había sido creado el partido del gobierno. Sí, esa fue, digamos, la gran falsificación del sistema. Entonces yo había madurado, creo que tuve indiscreciones, porque hablaba con los embajadores, se hablaba de conspiración de los embajadores, hablaba con amigos míos que pasaban por allá, todo el mundo va a Nueva York, yo venía con cierta frecuencia. Yo en realidad desde el 85 tenía más o menos armado lo que quería hacer. Vengo, empiezo a trabajar, no tenía nombre, era la idea de armar un movimiento democratizador en el país. Rodolfo González Guevara, embajador de México en España, que tenía la experiencia española de que se valían minorías dentro de los partidos corrientes, como la corriente crítica del PSOE, me da la pauta, me dice, mira Porfirio, no vas a convencer a la gente de que salga del PRI, ni puede ser un primer movimiento. Vamos a trabajar todos para que haya una corriente que democratice el partido. Y no estaba mal en su concepción. Bueno, yo les he pedido a mis amigos recientemente, a los gobernadores, hoy se lo pediré, si me lo permite, al gobernador de Oaxaca, que nos hagan un monumento en el patio del PRI, sobre todo los tucomes. Fíjate que ellos han hecho 10 veces más de lo que nosotros propusimos. Nosotros solo proponíamos que aquellos viejos estatutos que decían que habría campañas internas de proselitismo, ¿sí?, se cumplieran, y que en vez de que el día de la convención en que se lanzaba la convocatoria fue el destapamiento, nos dieran 20 días para competir. Eso era todo lo que pedíamos. Y ahora ya hay organizaciones de gobernadores, corrientes. Dije, pues somos los precursores. También dentro del PRI. Claro, nos debían hacer un monumento ahí, nosotros nos adelantamos a todo lo que están haciendo ahora. Esa era la idea. El ingeniero Cárdenas, me enteré de que él estaba en lo mismo, había publicado un folleto, lo encontré, nos vimos, y me dijo que terminando la gobernatura de Michoacán se sumaba. Se precipitaron las cosas por la curiosidad de los periodistas y lo lanzaron. Entonces el ingeniero respondió muy bien en una visita del secretario general de la CNC a Michoacán. Le preguntaron a los periodistas si él estaba en la corriente democrática, y dijo que sí. Entonces eso amarró. Si hubiera dicho que no, hubiera sido otro tipo de movimiento. Y todo lo que sabes, el armado de la corriente, nuestro gran programa que no hay que olvidar, porque lo que entonces dijimos, el programa de la corriente democrática es válido hoy. Yo lo acabo de ver, está en mi libro Compromisos. La salida del PRI, Porfirio. Salió porque ellos no quisieron entender, lo narra mejor que yo el licenciado Lamadrid en sus memorias, dice que le aconsejaron que no. Hablamos con él, hablé largo con él, dice que 2 horas, es cierto, lo dice en sus memorias. Le expliqué lo que creía que debía pasar en el país, no me hizo caso. Él tenía la idea de que lo que queríamos era estorbar su proyecto de hacer presidente a Carlos Salinas, que era parte, pero que no era el objetivo fundamental, ¿no? Claro. Porque podía haber sido Salinas, a pesar de nosotros, y nosotros haber tenido una competencia interna y haber creado espacios internos, claro, y haber sido un elemento compensatorio finalmente. Nosotros no teníamos dentro del partido la posibilidad de torcer el rumbo de las decisiones, de influir, de compensar, de crear un espacio propio, sí, de cambiarlo. Tú sabes que eso no era posible en aquel sistema. Entonces, él era su convicción, y él tenía un problema mayor: cómo sacar candidato a Carlos Salinas, que no tenía ninguna simpatía en el partido. Hasta se equivocaron y postularon a Sergio García Ramírez. Y la gente llegó al día del destape con un cartelón que decía, sí, viva el que salga. Ya no sabían de quién iba a salir. Entonces, ese era su problema. Claro. Pensó que aprisionándonos, pensó que combatiéndonos, que lanzándonos ataques en la 13 Asamblea del Partido. Acabo de encontrarme el licenciado de la Vega, Jorge, que quedamos de reunirnos un día para checar lo que pasó entonces. Él es el principal testigo. Claro. Él quería ayudar. Es testigo de cargo. De cargo, pero no lo dejaron y se plegó. Bueno, ahora, 88, Porfirio, para ir ya llegando a los tiempos actuales. 88, la elección presidencial. Ganamos. Mira, ahí hay 2 hipótesis. Una, la de que el fraude es grande, pero que no prueba que ganamos.
es que algunos sostienen, porque el PRI sabía que no se podía gobernar sin mayoría. Entonces, si Salinas iba a ganar el 36, el 38, necesitaba irse hasta el 51, cosa que no se hicieron hasta la elección de Guanajuato. Ahorita te cuento, porque esa es una clave de la democratización del país. El PRI tenía una sabiduría, no se puede gobernar sin mayoría, que ahora se está aprobando. El PRI podía lo que fuera, pero no perder la mayoría del Congreso, claro. ¿Sí? Porque sabían que era muy complicado después. Esa es una tesis, que posiblemente ganó Salinas, pero ellos se echaron 15% más, ¿no? O 14%. Y la otra, lo que yo sostengo, es que sí estuvimos arriba. Tengo muchos datos. Claro, eso es opinable, nunca lo podrás comprobar. En dado caso, cuando menos, se copetearon 15% y luego destruyeron las urnas, ¿no? Las quemaron. Sí ganamos. Con la complicidad del jefe Diego, porque él fue el que aprobó en la tribuna, bueno, pero eso es otro tema. Era parte de la conspiración, porque ellos tenían un acuerdo de que cuando ganaran las elecciones se les reconocían a ellos. Entonces, yo no voy a juzgar ahora las decisiones del ingeniero Cárdenas. Tuvimos una dificultad histórica por el análisis de entonces. La historia lo aclarará. Yo creo que había que haber tensado la cuerda. Yo no estuve de acuerdo con la desmovilización, ni supe de las conversiones secretas. Nadie lo supo. Que fueron buenas, malas o regulares, nadie la supo, y esa es la parte muy equívoca de esa época. Creo, porque yo había hablado, le había mandado un mensaje a la Madrid, que si después del triunfo negociamos con el gobierno y no rompemos con el PAN, porque las conversiones secretas con Salinas, del ingeniero Cárdenas, fueron evidentemente filtradas hacia el PAN, lo que rompió cualquier frente común. Eso es obvio, fue un error táctico inmenso, si nada más habláramos de errores tácticos, ¿no? Entonces había que haber hablado. Yo tenía emplazado a la Madrid para hablar, estaba a punto de que me diera cita, cuando recibo el mensaje de que ya habían hablado Salinas y Cárdenas y que no hubo conversación. Entonces no hubo la posibilidad de negociar. Puedo parecer fantasioso, pero yo te digo que si mantenemos la movilización no pasa nada, y si hubiéramos conseguido la nulidad de las elecciones. Ahora que salía el presidente del Ecuador caído, que se acostaron las gentes en el aeropuerto y no lo dejaron volar, me acordé que ese es exactamente el que propuse. ¿Cómo impides que Salinas tome posición? ¿Cuántos somos? 500,000. Nos acostamos en todas las calles de México, a ver qué ejército lo saca. Esa fue mi propuesta concreta, acostarnos, como lo hicieron. No hubiera entrado, te lo digo porque no hubiera entrado. La izquierda estaba muy golpeada el 68 y no quería jalar. Veía aventurera mi postura. Esto creo que habrá un momento en que lo tendremos que aclarar históricamente con mucho rigor. Porque en 97 sí tensamos la cuerda y sí ganamos. Y hay un artículo, no sé quién publicó, que se llama Porfirio, la razón en la historia. Ese Porfirio quiso tensar la cuerda, en el 2000 no lo dejaron, en 97 nadie se lo impidió y ganó. La tensé hasta el último minuto y tú fuiste un testigo muy cercano. ¿Sí? Sí, sí. La tensamos a donde toparon. ¿Sí? Sí. Igual que el día de la interpelación a de la Madrid. No me reconocieron en el 88 como senador, no me reconocieron. Sí, recuerdo. Reconocieron desde Michoacán y mandaron a mi amigo Manuel Camacho a negociar conmigo. Y dije, no, yo no voy a negociar. Si no me reconocen, habrá elecciones extraordinarias y yo voy a volver a competir. Pero yo el 1 de septiembre ahí estoy, entraré como periodista, etc. Además le dije, me voy a ir caminando. Tienen 2 horas para matarme, pero ahí voy a estar. Por eso estaban muertos de miedo cuando levanté la mano. Creían que me iba a subir a la tribuna. Por eso me pusieron 200 gentes enfrente. En los momentos culminantes de la historia, en los momentos precursores de la historia, lo que cuenta es la cabeza. En los momentos del gran aliento, lo que cuenta es el corazón. En los momentos decisorios es hormonal, es rigurosamente hormonal. Perdóname que te lo dije. O se tiene la hormona y la comisión suficiente o no se tiene. De ese tamaño es el problema. Punto. Y no la hubo. En las etapas que me tocó, creo que cumplí mi parte. ¿Sí? Entonces, después de eso, bueno, viene la composición del PRD, claro, que es muy complicada, porque había el Frente Democrático Nacional. Yo estaba también en la idea de no hacer un partido, porque nos iban a atacar. No constituir un solo frente,
sino mantener una estructura plural con varios partidos, hacer crecer la corriente democrática, eventualmente convertir la corriente en partido. Lo que pasa es que luego a esos partidos o a algunos de esos partidos los cooptan, ¿no? Sí, también ese es un tema que se Claro, atraviesa. lo que pasa es que se pudieron haber mantenido un rato, incluso como una maniobra de distracción. Había un compromiso con el PMS, del cual yo tampoco. 5 de mayo de 89, nacimiento del PRD. Fue un momento extraordinario. Acaba de escribir Pablo Gómez algo interesante en el aniversario. Dice Pablo que ninguno de los que salimos del PRD hicimos un partido, porque no nos montamos sobre un gran movimiento social. En parte tiene razón y en parte no. Cuando se crea el PRD ya no hay movimiento social. El movimiento social se había reducido a lo mínimo. Fue una alianza entre lo que quedó de la corriente democrática y el PMS. Y la prueba que no había un gran movimiento social es que no pudimos hacer las asambleas para registrar el partido, o no nos atrevimos, y tuvimos que tomar el registro del PMS. Entonces, fue un setback. De todas maneras, fue una marcha atrás, porque cuando tú rompes un hilo de movilizaciones, ya es muy difícil que vuelvas a convocar, que ha sido, por cierto, la habilidad de Andrés Manuel López Obrador. Ha seguido el hilo de las movilizaciones. Tema que llegaremos en un momento. Ahora su problema es, ya no siendo víctima, cómo hace movilizaciones. Oye, Porfirio, presidente del PRD, es una etapa que a mí ya me toca vivir muy de cerca, muchos momentos estelares de la vida política del país, momentos estelares desde el punto de vista histórico, no porque hayan sido estelares en el sentido estricto. Tu candidatura, yo la recuerdo toda esta etapa de tu candidatura en 94 a la presidencia de la República. En primer lugar, cuando se funda el PRD, yo me quedé en mi casa el día siguiente, porque hubo una violación de acuerdos. Los estatutos preveían un presidente del partido y un secretario general. Habíamos negociado con todos los grupos, que hay cierta tradición parlamentaria, los grupos de izquierda, de un sistema semiparlamentario. Pungán, presidente de partido, líder nacional, y un secretario general con funciones de coordinación del partido. En ese momento del partido tú ibas a ser secretario general. No estaba decidido, podía haber sido Eberto, pero el esquema estaba ahí. Yo presidí la comisión de estatutos. La ley decía que primero los estatutos se aprobaban en asambleas y luego distritales y luego uno nacional. Se violó la ley porque se cambiaron los estatutos por una moción que se hizo ahí, que no habían sido aprobados abajo, y se quitó la Secretaría General. Es el único partido del mundo que yo conozca que no tuvo Secretaría General, pero además no tuvo Secretaría de Organización. Hasta después cuando te la crearon, cuando tú eres secretario no, presidente del... se tomó una decisión. Bueno, yo el domingo no iba a ir, llegaron muchos amigos a la casa. Yo no sé, tendré que escribirlo más adelante. Yo no sé si el principal error de mi vida ha sido no tomar ciertas decisiones a tiempo, o si mi prudencia finalmente rindió frutos. Yo ahí debí haber cortado, éticamente ahí debí haber cortado. Todos mis amigos, todos los que estaban, decían, bueno, ¿cómo vamos a quedarnos sin nada? Y por otra parte, era obvio que Salinas quería destruirnos. Entonces había una cohesión en contra del gobierno. Y si hubiera visto mal una ruptura. Angas o mangas, no me fui, se repartió que había una coordinación de movimientos sociales con Eberto, otra de organización, nunca se hizo la Secretaría de Organización. Nosotros traíamos la idea de un partido socialdemócrata. Yo había trabajado tantos años con la socialdemocracia, un partido de profesionistas, de maestros, de militantes políticos, de gente de la sociedad civil, pero un partido muy orgánico, muy con democracia interna. Mi filosofía central, y lo sabes, es que un partido que propone la democracia no puede ser un partido caciquil, no puede ser un partido caudillista, no puede ser un partido de tribus y sobre todo no puede ser en lo interno un partido de fraude electoral. El abanderado de la democracia no puede ser el partido más fraudulento del país. Esa era mi pelea. Tú estuviste conmigo en la presidencia del partido, todo lo que sufrimos. Claro. Tomábamos decisiones a nivel orgánico y se iban a otra casa, como en la época de Calles, ¿sí?, a resolver los problemas. Entonces se quiso hacer un sistema solar. Algún día Eberto me invitó a platicar, le dije, este es un sistema solar, Eberto. Hay un sol y todos giramos alrededor. Tú eres Saturno con tus anillos, que tienes tu singularidad. ¿Cómo cambias un partido solar en un partido democrático? Nunca ocurrió.
El 94 fue el fin de un largo periodo de acoso de Salinas. Nunca pretendí ser candidato porque hubo una victimización. La gente quería la revancha del 88. Sí convenimos en que podía haber un candidato externo. Sí lo convenimos. Y además hubo reuniones. El comité ejecutivo en que se discutió, todos son testigos. ¿Quién era? No había. Hice un viaje a Madrid y hablé largamente con Jesús Silva Herzog, que podía ser un personaje en aquel entonces. Sí, lo recuerdo. Y no quiso. Finalmente se decidió que fuera el ingeniero candidato, con muy pocas posibilidades. Yo asumí la presidencia del partido, pero fue una época muy conflictiva, porque a partir del levantamiento armado en Chiapas, el gobierno nos llamó a negociar. Entonces, las dos negociaciones fundamentales. El 27 de enero, que fue aquel día que se firma el pacto, ¿te acuerdas? Así es. Eran ese momento. lograr una autonomía relativa del IFE con un consejo independiente, y la segunda, la autonomía del Distrito Federal. Entonces, el candidato desmiente al presidente del partido el 18 de marzo. Claro, Porque los alcaldes, los lambiscones, no querían esa reforma, porque creían que yo iba a ser el gobernador del Distrito Federal. bueno, de alguna Iba manera a perder su candidato, era iba la a ganar. lógica. Era la lógica de lo que Porque habíamos había planteado. ganado yo la elección con Eugenia Martínez en el 88 con 52% en la ciudad. Entonces ahí empieza el espíritu palaciego, el caudillaje, todo lo que sabes. Con una gran tranquilidad, como lo he tenido creo que siempre en mi vida, porque esta historia da cuenta de mis ideales, de mi consistencia, creo, en la persecución de ellos, pero también de mi prudencia, ¿no? Seguimos adelante, es una mala actuación de nuestro candidato, se llega hacia abajo al 18%. Y aquí un paréntesis, Porfirio, la muerte de Colosio, porque también ese es un tema que estuvo muy cerca. Tú lo viviste, bueno, lo vivimos juntos, aquella madrugada cuando te llama Carpizo, te convoca a las 6 de la mañana a Gobernación para ir a la sede del PRI, tu presencia ahí, Todos. Diana Laura acompañada de Córdoba, todo aquello que comentamos en ese momento. Yo lo uso mucho ese argumento a favor del diálogo. No se dan cuenta de lo grave de la situación que pasamos en el 94, levantamiento armado, asesinato de Posadas, asesinato de Colosio, asesinato de Ruiz Massieu. ¿Por qué no llegó el agua al río? Porque estábamos reunidos. ¿Ves? Nosotros nos reunimos diario con el secretario de Gobernación, o en Gobernación, o allá en el IFE, todavía era presidente del IFE. Entonces, el día que muere Colosio, era uno de tantos en los que estábamos dialogando. Sí. ¿Entiendes? Entonces era muy fácil, nos habla el secretario de Gobernación, nos pide que vayamos a las 6 de la mañana, llegamos los presidentes de los partidos. Eso no ocurría ahora por falta de diálogo, insisto, porque tiene una gran actualidad esto. Y recuerdo a Carlos Castillo Peraza, cuando dice Carpizo, vamos, quieren acompañarme, nos están velando el cadáver, dijimos que sí. Pero Carlos se entera al salir que es en el PRI, el auditorio Plutarco Elías Calles. Yo lo veo todavía, en su vida se había parado en el PRI, casi yo entré cargándolo, el pobre, pues yo lo entiendo, ¿no? Era un panista de hueso colorado, ¿no? Pero hizo de tripas corazón y ahí estuvo, ¿te das cuenta? Quiere decir que esa escena nos da, sobre todo, una idea de la importancia del diálogo. ¿Qué pasaría ahora? No digo con un acontecimiento semejante, que espero no ocurra, con esta polarización política. Por eso yo estoy ferozmente a favor de armar hoy una mesa de acuerdos en la que estamos todos los días con los líderes de los partidos, con los candidatos, porque puede pasar cualquier cosa en este país. No se te olvide, este país es muy imprevisible. Rey Ceroles decía, no despiertan al México bárbaro. Sí. Y un filósofo menos afamado, pero no menos popular, que se llamaba Mario Moreno Cantinflas, decía, en México no pasa nada hasta que pasa. Sí, es muy buena frase. Sí. Entonces, ocurre esa elección y Zedillo gana, reconocemos por la elección, pero el PRD empieza de nuevo con la incertidumbre. Nos vamos a completar la negociación de la reforma del Estado, que era el compromiso del 94, y que Zedillo había dicho que él la culminaría,
o de nuevo empezamos a patalear. Hubo el famoso Congreso Huastepec del PRD, donde la tesis del ingeniero Cárdenas era, Donde tú ganas el debate. claro, un gobierno de salvación nacional que no se sabía si era que invitaran a gente al gobierno, si era busca de chambas, o si era un gobierno insurrecto, no se sabía. Y la tesis de la ruptura pactada, que nos apoya Male García, Alejandro Encinas, Chucho Ortega, Raimundo Cárdenas, toda la gente sensata del partido, ¿no? Nos apoya y ganamos. Andrés Manuel es el que mueve el fiel de la balanza, porque se sube a la tribuna, López Obrador, y dice, bueno, aquí estamos discutiendo todos, pero sabemos que atrás de esto hay dos que se suban, ¿te acuerdas? Sí. Se sube el ingeniero, me subo yo, y pues, ganamos el fue un debate. momento estelar en cierta forma. Momento ¿no? estelar. Ahora nos vamos a la negociación, sacamos la reforma electoral definitiva, y me dice Ernesto Zedillo, esto es muy importante, ya cuando hubo, ¿y qué quiere usted, Ernesto? Y me dice algo muy importante, me dice, el presidente Salinas quería eliminarlos. Dije, bueno, que no sea tanto, Ernesto, no. Cuando quería eliminarlo lo hacía por otras vías, ¿eh? Él quería un sistema bipartidista, a la americana. Quería un PRI disfrazado de Partido Demócrata y un PAN disfrazado de Partido Republicano. Era parte de su compromiso neoliberal, era parte del Tratado de Libre Comercio, si tú quieres, en sus implicaciones políticas. ¿Y usted, Ernesto? Yo quiero tripartismo. Porque usted fue el militante de izquierda en el Poli. Todavía en las fotos le dije con su morralito y con sus mechitas. No, me dices, porque hay que equilibrarles. O sea, pero tripartismo es un pésimo sistema operativamente, es un 30-30-30. No se preocupe. Claro, ellos pensaban en un PRI fuerte, acaba de ganar las elecciones con 2 alas. Nunca supusieron que las 2 alas se pudieran comer al fuselaje, ¿cómo te lo puedo decir? Que ese fue el conflicto de 97. Terminamos la negociación 96 y, oh sorpresa, gracias a esa negociación, gracias a nuestra testarudez en el Congreso de Huastepec, gracias a la negociación, el PAN, que ya era el segundo partido del país, porque desde 88 hasta 94 dio una vuelta de campana, sí. Tenemos la misma votación. Nosotros tuvimos, lo recuerdas, en nuestra Cámara, 2 diputados más que el PAN, y ellos un poquito más de votos en el sufragio popular. Y aquí hay otro momento paradigmático, aquella instalación del Congreso del 31. Es el momento más importante de la transición, y sobre esto estoy escribiendo mucho. Después de que el gran movimiento de izquierda social y popular no toma el poder, por razones, y no logra siquiera la nulificación de las elecciones, no quedaba sino el modelo chileno, que era una alianza de centro-izquierda, centro-derecha. Yo había fundado la Alianza Democrática por los Efectivo, 86, con gente de la Corriente Democrática, del PMS y del PAN. Ahí me acaban de dar el disquete del día de la inauguración. Ahí están por el PAN Emilio Goicoechea, Gabriel Jiménez Remus, muchos de ellos, los viejos del Partido Comunista Mexicano y los de la Corriente Democrática. Entonces, el modelo, porque he estudiado toda mi vida estas cosas y sobre todo transiciones democráticas los últimos años, que ha funcionado mejor, es un modelo provisional entre centro izquierda y centro derecha, cuando el otro lado es muy fuerte, que es el modelo chileno, que ya les dura 15 años. Entonces, poder hacer una alianza por un sexenio, centro izquierda, centro derecha, para hacer un nuevo sistema y luego que vengan las ideologías. Bueno, eso lo hicimos en 97. Creamos la Alianza por la República, propuse que hubiera un solo candidato al gobierno de la ciudad, de todos los partidos de oposición, ¿sí?, para evitar una confrontación dentro del PRD. Porque el candidato natural del PRD al gobierno de la ciudad pues era tu servidor. Y el candidato que iba a meterse, finalmente, por razones de mantener su hegemonía en el partido, era el ingeniero Cárdenas. Lo quise evitar hasta el último minuto. Estuvo de acuerdo el Consejo del PRD, lo propuso Andrés Manuel, yo lo convencí, totalmente estaba convencido. El PAN al final no decidía, entonces me pide el PRD que me inscriba, y una semana antes se inscribe el ingeniero y conocemos la historia. Obviamente las
los compañeros que manejaron la campaña muy exitosa del ingeniero, que eran los que manejaban la ciudad, que eran René Bejarano, Rosario Robles, Carlos Simas, que luego conocimos por los videotapes, fueron los que manejaron esa campaña. No digo más, ¿no? Entonces, Alejandro Encinas, Chucho Ortega. Estaban de tu lado, Amalia estaban de estaba nuestro lado. De nuestro lado. Claro. Eso hay que recordarlo, porque la historia es la historia, no tenemos por qué ocultarla. Esa noche yo decidí no impugnarla para no romper al partido, ¿no? Pero advertí que era la última vez que aceptaba un fraude interno. Se lo advertí al presidente del partido, López Obrador, y al ingeniero Cárdenas, que llegó a la reunión. Llegó a tu casa. Y lo cumplí. Llegó a tu casa. Y lo cumplí. Esa fue la última vez que acepté un fraude interno. Había un nivel, un momento ético. De ahí salió mi postulación como cabeza de lista para la Cámara de Diputados. Y ahí sí, pues hicimos el proyecto, hablé con... Fueron los moderados del PRD y los externos del PRD, los moderados del PAN y los externos del PAN, y algunos buenos militantes paredistas. Debo decir que Pablo Gómez nos ayudó mucho en esa operación, por ejemplo, y otros. Logramos la alianza que creían que era imposible, de toda la oposición, la que me habían vedado y la que me volvieron a vedar en el 2000. Porque esa es la verdadera historia. ¿Por qué? Porque sabíamos que íbamos a ganar la mayoría en el Congreso. El gobierno seguía jugando a que ellos eran el centro y que las salas no se podían juntar. Hablaban del agua y el aceite, ¿te acuerdas? Hasta Claro que me acuerdo. Les dije, oigan, pues vi una receta, un recetario de cocina, y hay muchas ensaladas que se hacen con agua y con aceite. La mayor parte de ellas, pregúntele a cualquier cocinera, hicimos una ensalada con agua y con aceite. Logramos tomar el gobierno de la Cámara. Es un momento dramático, porque sí había la intención de un golpe de Estado, y tú lo sabes. El presidente del Senado, a quien acabo de ver hace unos días, que ahora se dedica a otras cosas, de turismo, buen amigo, dijo que la Cámara de Senadores no reconocía la mayoría de la Cámara de Diputados. El gobierno nos hizo saber que no iba el presidente. Nosotros dijimos que se caía el peso, y de un jueves a un domingo se dieron. Debo decir en honor. Cuando ya tú estabas electo. Claro, el presidente. Como presidente de la durante Cámara. 8 horas fui el único diputado de la Nación, porque cuando yo acababa de tomar posición, entraron los del PRI a negociar, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ricardo Monreal. Encabezaba a los Fidel del PRI. Herrera, claro. Así es. Y no logramos una negociación porque ellos querían que rehiciéramos el procedimiento. El caso es que por primera vez en la historia de México hubo una mayoría de oposición en el Congreso. Y ahí viene ese extraordinario discurso tuyo de frente a Zedillo en aquel informe. Es el momento estelar de Porfirio Muñoz Ledo. Se empieza a construir, o empezamos a construir, lo que era tu candidatura hacia de cara. Eso vino empezamos un a platicarlo, después. pues. Durante un año. A lo que quiero decir a esto, Porfirio, Sí, perdón, sí. es al hecho de cómo todas las fuerzas internas del PRD, cuando Porfirio está en su momento estelar, como hombre de Estado, todos contra Porfirio. Pero y ahí está. Bueno, la izquierda mexicana, déjame hablar de la izquierda, aunque el PRD no sea toda la izquierda, ni todo el PRD sea izquierda, pero simbólicamente, tuvo desde el 88 su mejor momento, que eso hay que volverlo a reflexionar. Angas o mangas, gana el gobierno de la ciudad de 97, y angas o mangas, gana la presidencia de la Cámara de Diputados en 97. Fíjate, el ingeniero Cárdenas era el jefe de gobierno de la ciudad electo, el licenciado Muñoz Ledo era el presidente de la Cámara de Diputados y del Congreso no electo. ¿Te puedes imaginar un mejor momento? No fue el momento estelar. Claro. Pero ahí empieza de nuevo. Claro. Pero vivimos las tribus. Entonces yo postulé de manera más sencilla en una entrevista, proceso que me acabo de encontrar en el archivo. La tengo en mi escritorio, qué curioso. Con la foto, claro. Revista Proceso, nuestros amigos ya sabemos que acelera la noticia, ¿no? Simplemente dije que tenía la intención de postularme. ¿Y por qué? En Monterrey, entonces sacaron una cabeza con una foto mía, me veo bastante más joven que hoy, por cierto, que dice, es mi tiempo, Cárdenas ya no. Pero es la manera como lo rotulan ellos, ¿no? Pues lo mismo que está haciendo Andrés Manuel. Pues,
simplemente. Y se viene una guerra, pero una guerra espantosa. Juntan firmas de 90 de los miembros de la fracción para desconocerme. Sí. Entonces ahí había un problema ético muy complicado. Yo debo decir algo que no he dicho hasta ahora, en entrevista pública, pero para lo cual me siento muy autorizado, porque lo acabo de comentar hace poco menos de 2 meses con el jefe de gobierno de la ciudad. López Obrador, que estaba en Tabasco en ese momento, muy consciente de la situación, me propone, frente a la coyuntura, ser el candidato al gobierno de la ciudad. Yo estuve contigo esa mañana en un café de la Condesa. Sí, en un café equivocado, porque me tuve que ir a otro, que se llama algo como La Chispita. Ándale, o la... ahí fuimos. Sí, pero él creía que era en otro, Sí. que es Los Almendros. Ajá. Y entonces, por teléfono, exacto, pero fue la tercera conversión. Esa fue la tercera y última. Que querían que tú fueras ahí. Él. Sí. Para evitar la confusión. ¿Sí? Las razones por las que no acepté, las decisiones que uno toma son muy complicadas. Había una razón ética. Yo estaba totalmente roto por esa conducta. No me veía en una tribuna al lado de quienes me habían injuriado tanto. Segundo, yo no tenía ninguna seguridad de que los apoyos fueran hacia mi campaña, porque el gobierno de la ciudad había quedado en otras manos dentro del partido. Me pareció una operación políticamente muy complicada, éticamente muy detrimental y prácticamente muy aleatoria. Tú lo entiendes, ¿no? Todo el apoyo del gobierno de la ciudad me iba a ser negado. Claro. Entonces decidí que no, y bueno, no hubo otra que la de plantear la candidatura. Ahora ahí hubo un fenómeno que deriva bastante del régimen de partidos del país. Dicen que el hombre es un animal de costumbres, que tiende a hacer lo mismo que ya hizo, sobre todo si tuvo éxito. Ahí me tocó armar el Frente Democrático Nacional a partir de un partido pequeñito, que era el Páramo, que era Evaristo Pérez Arreola, que en paz descanse, que fue a mi casa. Y de ahí vino la alianza con el Partido del Frente Cardenista, con el Partido Popular Socialista, después la alianza con el PEMES. Entonces uno tiende a repetir lo que ya hizo y que le salió. Y pensé que se podía hacer una coalición de partidos. No calculé que en el nuevo sistema electoral que creamos, los partidos grandes tienen tantos recursos que jalan a los partidos pequeños, que tienen más garantías, ¿no? Y que no se podía hacer un movimiento tan democrático u horizontal como entonces. Y en todo eso hay toda una historia que nos daría para otro programa que vivimos juntos. Llegamos al momento de Vicente Fox. Ese es el momento. Nosotros planteamos, ahí tiene un antecedente. Después del movimiento del 88, después de lo que pasó en la Secretaría General, yo necesitaba un alejamiento de la ciudad y pensé en lo de Guanajuato. Mi familia es de allá, arraigo no lo tenía, pero antecedentes todos, derecho también, tenía mi credencial de elector en la Paseo del Grande. Alguien dijo que era como el Che Guevara, que era mi Bolivia. Dije, me van a matar en Caimirí, posiblemente. En Caimirí, que hay que añadir a la lista de ciudades de José Alfredo Jiménez, ¿no? Y me metí un año a Guanajuato a construir el partido. Y ahí conocí a Vicente Fox. Le dije desde la primera vez que lo vi, tomando una carretera. Se lo recordé, por cierto, debo decir, en la última conversación que tuve con él, antes de que diera marcha atrás del desafuero. Le recordé cómo nos conocimos en una carretera, camino a Salvatierra, estaba parado el tráfico, y un joven diputado estaba congestionando. Me bajé y lo conocí. Cuando empezó la campaña, dije, si tienes las agallas, vamos a cambiar la historia del Estado. Yo vengo de una gran derrota del 88 por falta de eso. Si tenemos más votos que el PRI, vamos a salir a la carretera. Es muy importante el dato. Después de muchas dificultades con su partido, a las 4 de la mañana del día de la elección, yo lo reconocí a las 12 de la noche, me dijo que sí, le levanté la mano, nos fuimos a tomar las carreteras. Muy importante, salió un tractor, yo salí una combi,
En 2 días paramos de cabeza al Estado, el PAN ni llegaba, todavía no llegaba nadie. Hicimos un gran mitin y pedí las llaves de la Alhóndiga al director del museo, el gran pintor que acaba de morir, mi amigo Pepe Chávez Morado. Y fue cuando me habló el gobierno. Yo estaba dentro de la Alhóndiga ya cuando me habló el gobierno. Estaba llamando a la Fox para que tomáramos la Alhóndiga. Eso no se debe olvidar. Sin memoria no hay política. Y sin memoria no hay democracia. Y jaló. Perdóname, jaló. Es la parte que yo llamo hormonal. Jaló. Se tiró al gobernador, yo me retiré del Estado, yo no había ganado, la negociación lo hicieron con el PAN. Y cayeron. El de San Luis, un movimiento encabezado por Nava. El de Michoacán, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo, el de La Piedad, en una negociación organizada por los cardenistas. Y finalmente, de rebote, cayó también el de Tabasco, que esa es otra historia. Neme. Claro. Los dos candidatos que me respondieron después de lo del 88, en la presión total, lo del doctor Nava fue por su cuenta, se llaman Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador. Que es otra historia. Claro, porque yo iba a reivindicar los municipios Macuspana, Nacajuca, Cárdenas, con el ejército habiendo tomado los municipios. Yo me entrevistaba con los generales y Andrés también aguantó todo. Incluso organizamos el éxodo para descongestionar el Estado, descongestionar, negociar con el gobierno de los municipios, y a consecuencia de eso el gobernador renunció porque no quería ceder esos municipios. Porque Tabasco es un poco una tierra de todo y nada, hay que decirlo por temperamento. Entonces, hay toda una historia. Hay un compromiso en el 2000 de que apoyaríamos al candidato que tuviera más votos. Perdóname que te lo diga. Y hubo una reunión permanente de los representantes, ¿sí? Cuando se nulifican las elecciones del PRD, son presidente y secretaria general interinos Pablo Gómez e Ifigenia, los que van a reuniones. Estuvo Patricia Olamendi después. Sí. Hubo reuniones. Lo que pasa es que el PRD no tenía candidato. Entonces, para estar en esas negociaciones, el ingeniero Cárdenas se hace postular por el PT. El PRD no se lo sanciona, siendo antiestatutario. Estábamos en Consejo Nacional cuando a él lo postularon en Monterrey. Entonces yo considero que puedo hacer lo mismo y me postulo por el PAN, para que siguiéramos todos en la mesa de negociaciones. Además fue entendido con todos los actores esa postulación. Ya el ingeniero tenía una posibilidad de estar en la mesa, yo no la tenía, éramos precandidatos, yo la tuve también en las mismas circunstancias. A él no le censuraron, fuera por el PT, no podían censurarme lo otro. Y ahí es la historia fundamental. ¿Por qué se volatiliza la posibilidad de que haya un candidato unitario, que era la culminación del modelo chileno? Vamos a suponer que eso sí, hubiera habido un gobierno de coalición, como en Chile. Habría habido gente del PRD, gente de Convergencia, gente de todo. Hubiera habido un gobierno de coalición, pero otro tipo de visiones y otro tipo de interés lo rompieron. Yo me vi, lo sabes bien, en la única posibilidad, porque además el dinero que gastaron. ¿Cuánto costó la campaña del PRI? 4 o 5 mil millones. ¿Cuánto costó la campaña del PAN? 3.500. Estoy diciendo cifras. Nosotros teníamos 12, 15 millones de un pequeño partido y extras que conseguimos. Entonces, no apareciendo en la televisión no había posibilidad de hacer campaña. La única congruencia posible era apoyar. Ahora, se salvó la paz pública. El día que yo hice el acuerdo, Fox estaba un punto abajo. Según sus encuestas, estaba un punto arriba. Pero fui a Nueva York a un viaje una semana después, muy importante, para hablar con todas estas calificadoras de riesgo, y en todos los estudios hablé como con 5 importantes centros. En todas estaba Fox un punto abajo. Perdón, las tengo. O 2. No es cierto que estaba arriba. Empate técnico. Mi tesis, si está escrito, es que menos de 2% de diferencia, que sigue siendo hoy, cuidado con que haya menos de 2 puntos de diferencia, a pesar de la buena voluntad y de los mensajes de Zedillo, era difícil. Creo que tú calculaste que el máximo que podían violentar eran 2.000 urnas, ¿te acuerdas? Sí. Pero era posible. Esos 2 puntos podían echárselos de su lado. ¿No es así? Sí. Entonces, nosotros salvamos la paz pública del país. El país hubiera entrado en una enorme conmoción, porque mi compromiso con Fox, si está escrito, es Guanajuato.
es que si nos quitaban la victoria había que salir, cosa que no ocurrió en el 88. Y segundo, hacer la reforma del Estado. Lo que ocurrió después, Que es a lo que vamos, ya para culminar esta extraordinaria conversación. Ah. ¿Qué ocurrió después? mucho conservatismo en el partido que llegó, una estrategia muy habilidosa, debo decir, del PRI, que tiene una gran experiencia, y la inconsistencia finalmente a comienzo del gobierno del PRD. No llegaron a reformar el poder, llegaron a ocuparlo, a colonizarlo y a usufructuarlo, porque no tenían una idea de Estado. Ese es el fondo del problema. Dice un amigo común nuestro que tiramos el edificio viejo, hicimos agujeros, como las batallas napoleónicas. Yo vivía allá en Waterloo y todavía quedan las granjas, aquellas de la guerra, de la batalla, tirabas muros. Entonces, entramos, entonces me encargaron los planos para hacer la nueva casa. ¡Sas! Aquí están los planos. No, Porfirio, está muy bien, hombre. Encontraron montones de cosas adentro. Mi principal discusión con los miembros del nuevo equipo durante lo que se llamó el equipo de transición era eso. Oigan, no, tú quieres debilitar. Nosotros queremos tener el poder que tenía el PRI. No lo van a tener. En primer lugar, porque la administración ya está muy anticuada. Segundo, porque el Estado Nacional está debilitado por todo el proceso neoliberal. No es ni la tercera parte de lo que fue antes. Y cuarto, porque no tienen mayoría. Entonces, ¿ustedes creen que van a ocupar el castillo del señor? Eso lo discutí muchas veces. Les hacía yo esta broma. Mis amigos del equipo de transición, se parecen ustedes a dos cosas, les decía yo. Primero, a los campesinos de la Revolución Francesa, que es famoso. La reforma agraria más rápida de la historia humana se hizo en un día, cuando guillotinan a Luis XVI y a María Antonieta, salen corriendo todos los nobles de sus castillos, todos los campesinos toman, a los que les alquilaban las tierras, toman el castillo. ¿Y qué hacen? Sacan las bodegas de vino, ven en donde tenían las amantes, ¿no? Se regodean adentro, pero no pueden sostener después el castillo, permite, y por eso se restaura la monarquía. Primer punto. Y otro día que alguien dijo, necesitamos el mismo poder que tenía el PRI. Le dije, ¿te pareces a Pancho Villa, que cuando llega con Zapata a Palacio Nacional quiere sentarse en la silla del patrón? Entonces, tenían una idea, muchos de ellos, de ocupación del poder. El PRI jugó una estrategia habilidosa, sabiendo que estaba amenazado por acusaciones, sabiendo que podía ofrecer apoyos para ciertas reformas, y en el fondo les puso la zanahoria, y el PRD, que tenía y que sigue teniendo el gran programa de reforma del Estado, no tenía el peso. Ahora, nada se acabó, ¿eh? Entonces, intelectualmente se avanzó. Creo que es una conciencia nacional que hay que hacer una reforma del Estado. Ahora, ¿qué peligro tenemos ahora? Que volvemos al juego del presidencialismo tradicional. Y déjame decirte, es decir, y además el tiempo te ha dado la razón, en este tema de la reforma del Estado. Pero déjame, a lo mejor en el ámbito anecdótico, y es lo que te estaba yo interrumpiendo hace un momento, y voy a lo que tú comentabas de aquella frase de López Portillo, de que no puede haber dos papas. A veces la historia también es cíclica y se repite. Yo recuerdo aquella noche en El Ángel, cuando triunfa Fox, y la gente te empieza a aclamar. Después de que había hablado Fox, ya presidente, bueno, ganador de la elección, y te dice, Porfirio, la gente te pide, te da el micrófono y tú hablas. La gente dice, está gritando, no nos falles, no nos falles, no nos falles. Yo digo dos cosas. Digo, es la primera vez que después de un presidente electo, un presidente habla a alguien, es parte del cambio. Y ahora sí te quiero decir, yo estoy hablando porque esa gente me lo está pidiendo, y te digo a nombre de ellos, no nos falles. Yo estoy todavía pensando como demócrata, ellos ya están pensando como autoridad, ¿te das cuenta? Ahí es donde es muy fina tu observación, porque digo, no nos falles, me hago eco de esa gente. Bueno, pero si te digo que es la historia de mi vida, no hay ninguna etapa de mi vida donde no me ha ocurrido lo mismo, exactamente. Si tú recorres toda nuestra conversión para atrás, verás que siempre ha sido lo mismo, una especie de conspiración, ¿no?, contra el primero de la clase, perdóname que te lo dije. Ahora, he hecho por el país muchas cosas, ha sido un hombre quisiera todavía hacer más, soy un hombre de Estado, pero siempre en el momento definitivo
he tenido la conspiración de los demás, a los cuales no quiero calificar, simplemente ese es el país que tenemos, no me amargo, sigo entusiasta, no soy un renegado de la tarea histórica que me tocó cumplir. Hablando de Pepe Vasconcelos, cómo se amargó, llegó a pensar que el país no lo merecía. No, nosotros no merecemos al país. Esa es mi diferencia con Pepe Vasconcelos. Yo sigo amando a mi país y no te diré que perdono a los demás, pero lo sé sobrellevar. Muy bien, Porfirio. ¿Qué viene ya para finalizar? Viene un momento muy complicado. Yo no apuesto a que salga bien lo que va a pasar en el país. Nosotros estamos como asociación de la reforma al Estado y cada vez hay más gente y más líderes de los partidos en sacar una reforma de corto plazo para que se cuide el dinero en la campaña. Puede haber enormes excesos, puede haber enormes impugnaciones, puede estar en duda la legitimidad de la elección, tiene que controlarse el gasto en radio y televisión y luego hay que hacer una mesa de acuerdos de los partidos. Y esa mesa de acuerdos, como estamos hablando de 94, es para que no ocurran accidentes y para que pactemos algunas reformas que permitan mejor gobernabilidad en el tiempo que viene. Y luego el gran compromiso, la Constitución tiene que ser reformada de la cabeza a los pies. Muy bien. Porfirio, muchas qué gracias. feliz reencuentro. Te lo agradezco mucho, espero que el público esté tan contento como nosotros. No, sin duda. Espérate, Gracias, espérate. Raúl, me da mucho gusto. Encantado. Amigos, ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben en qué canales. Los quiero mucho. Buenas noches. Gracias.